Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros en la segunda transmisión que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, el lunes 17 de mayo del 2021, cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos. La más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, queridísimas audiencias. Y recuerde que como son lunes, bueno, el programa de esta hora le corresponde precisamente a nuestros dos estimados amigos y colaboradores de Cuatro Vientos, Daniel Solorio Ramírez y Armando Duarte Moller, por Galicia. Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues se suele decir cuando se cierra alguna actividad interesante que se cierra con broche de oro, y nosotros abrimos siempre la semana con llave de oro. Y tenemos aquí a Daniel Solorio, maestro en Derecho, nuestro maestro sociólogo, nuestro doctor en Sociología, Armando Duarte, abriendo con llave de oro la semana. Amigos colaboradores de Cuatro Vientos, amigos seguidores de Cuatro Vientos, hemos escogido un tema que nos parece por demás interesante. Le pedimos al maestro Daniel y al maestro Armando que nos ayudaran a analizar la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 20 de febrero de 2019 a favor de los pueblos indígenas para aplicar estas acciones afirmativas en Baja California, que abre candidaturas obligadamente por parte de los partidos políticos a indígenas vinculados a sus comunidades. De eso vamos a hablar. Pero me gustaría, Daniel, si estás de acuerdo, que antes nos hicieras algunos comentarios, y si Armando tiene algo que agregar al respecto también. El pasado fin de semana, sábado, domingo, tú nos enviaste por ahí la editorial de un periódico, creo que era La Crónica, donde estabas tú muy enojado por la manera en que sigo enojado. Lo cambiaban, lo distorsionaban, sigues enojado, lo distorsionaban esta 4T hasta convertirla en una suástica, la suástica nazi. Y bueno, pues nos gustaría que nos hicieras unos comentarios sobre esa editorial. ¿Por qué te indignó tanto, Daniel? Y luego le pedimos a Armando también que nos diga algo al respecto. Bueno, es que hay que recordar que La Crónica y La Voz de la Frontera son los periódicos que más lee la gente que todavía lee periódicos. Allá en Mexicali. En Mexicali, por lo menos, sí, exactamente. La Crónica es un periódico muy leído, aunque ya ha ido pues, viniendo a menos de mucho tiempo con motivo de las redes sociales. Pero me parece que La Crónica debería tener más respeto por sí misma y no lanzar mentiras abiertas en una caricatura, en un meme, diríamos, pero ubicado en su página editorial, dándole un gran espacio. Publicaron una suástica nazi disfrazada de 4T, o si ustedes quieren decir, una 4T disfrazada de suástica nazi, con el evidente y manifiesto propósito de hacer una comparación entre la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador y el régimen que en Alemania encabezó Adolfo Hitler. Eso no se puede considerar sino una agresión, una más de las agresiones que la prensa falsaria está lanzando todos los días. Hoy por la mañana vi también que, por ejemplo, Excelsior publican mentiras clara y notoriamente, no una cuestión de interpretación, sino mentiras abiertas. Entonces, esa imagen que publicó La Crónica el pasado viernes, por cierto, sin ningún texto que la respaldara, nada, ni siquiera un texto para explicar y que alguien pudiera replicar, oye, ¿por qué lo dices? O qué sé yo, no. La suástica disfrazada de 4T o la 4T disfrazada de suástica nazi. Es muy agresivo, le lanzo un reproche muy cordial y un llamado de atención con la mayor fuerza que puedo
a los señores Gili, que de pronto aparecen por ahí como adalides de la libertad de expresión. Bueno, si para eso quieren la libertad de expresión, para mentir, para distorsionar, para ofender, pues entonces habría que pensar un poco más en leerlos o no leerlos. Ese es mi síntesis. Muy bien, Daniel. Yo quiero preguntarle a Armando, aprovechando esto que tú nos has dicho, su opinión, porque me hace recordar esto de que pongan la 4T distorsionando el logotipo para hacerlo aparecer una suástica. Me hace recordar el último discurso de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados, cuando pues llamó todos los reflectores de los medios locales y los comentaristas, casi la mayoría de los politólogos que conocemos y los intelectuales abajofirmantes, como les dicen, casi lo llevan como torero en hombros, ¿verdad? Después de ese discurso en el que se avienta durísimo contra López Obrador. Están discutiendo el tema en la madrugada ya el artículo transitorio de esta ley de reforma al Poder Judicial, en el que se propone ampliar 2 años al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y en su discurso, Muñoz Ledo habla de que estamos en un momento de bifurcación en este momento histórico que vive el país, y lo equipara a lo que acontecía en Europa, en la Alemania de Hitler, cuando se bifurca el socialismo democrático y se crea el socialismo nazi, el nazisocialismo. Y dice, esa bifurcación se da y estamos ante el peligro de una nueva bifurcación, y prácticamente con esas palabras, pues después de muchos calificativos y descalificación a López Obrador, pues prácticamente lo equipara con una política fascistoide que pone en riesgo el Estado de Derecho, la democracia que hemos gozado hasta hoy, y se pasa pues de lleno Porfirio Muñoz Ledo al discurso de la oposición. Se ha convertido en la voz más fuerte ahorita de la oposición, con plenas coincidencias con la coalición de PRI, PAN, PRD, en ese discurso de calificar a López Obrador como un autoritario. ¿Qué nos dices tú al respecto, Armando? Porque nos parece interesante a partir de los comentarios que nos hacía el fin de semana Daniel y que los externó ahorita con lo de la suástica. Bueno, pues que me parece muy desafortunada la comparación que hace Muñoz Ledo de estos dos momentos históricos, que habría que ver si resiste esta comparación un análisis más a fondo, porque me parece muy gruesa, muy poco rigurosa esta comparación si nos atenemos a los hechos que rodearon el ascenso de Hitler al poder, su formación política, su trayectoria y su programa con relación a el entorno que rodea en este momento a la Cuarta Transformación, los hechos que están aconteciendo en torno a la Cuarta Transformación, la formación política y la trayectoria de Andrés Manuel y el proyecto de nación. Comparar a Andrés Manuel con el nazismo es francamente una tontería. Y quien lo haya dicho, y si lo dijo Muñoz Ledo, a quien respeto, ¿verdad? Bueno, pues igual lo sostengo, porque veamos los hechos. Cuando Hitler asume el poder, una de las primeras cosas que hace es acabar con el sistema de partidos y se convierte en un régimen de partido único. Aquí en México no se está acabando con los partidos. Existen garantías para que actúen con absoluta libertad. Bueno, veamos la propaganda que están haciendo los partidos políticos.
¿no? Una propaganda que en muchos casos raya en la ofensa, en la mentira, en la diatriba, y no hay consecuencias legales para ellos. No se está encarcelando como sí se hizo en el régimen de en el régimen de Hitler, a los líderes políticos. No se les pasó a cuchillo. El parlamento fue disuelto. Se acabó la democracia, se acabaron las elecciones. Y dominó el partido nazi bajo un régimen de terror. A ver, ¿eso está pasando en México? Por supuesto que no. Luego, la formación política que han tenido los personajes, en este caso involucrados, Adolfo Hitler y Andrés Manuel López Obrador, pues si uno compara sus textos, sus declaraciones, sus expresiones sobre la realidad, la política del país y lo que hay que hacer, pues francamente hay una enorme diferencia. Hitler era racista, Hitler era una persona intolerante, en el sentido de que quien estaba en contra era desaparecido. Recordemos aquellos acontecimientos, ¿no? La famosa noche de los cuchillos largos, en donde dentro del partido nazi, ¿verdad?, se ejecuta, se apresa y se tortura a todos aquellos integrantes del partido que empezaron a cuestionar, ¿verdad?, lo que Hitler representaba. Bueno, los pasaron a cuchillo. Aquí no pasa eso. Por más que algunos miembros de Morena se empeñen en seguir esos ejemplos, la verdad es que no está pasando. No es una política generalizada, ni mucho menos tolerada y avalada por en este caso, por Andrés Manuel, ¿no? Y veamos también el proyecto de nación. Andrés Manuel tiene un proyecto para México de nación independiente, de nación que prospere con base en sus recursos naturales, en el respeto a los otros países, en el principio de la no intervención. ¿Y cuál era el principio de Hitler? Basado en las teorías de este señor Haushofer, ¿no?, que fue el fundador de la geopolítica como disciplina política, y el concepto aquel de espacio vital. Hitler justificó la invasión de otros países europeos en función de la necesidad de contar con el espacio que le permitiera, los recursos naturales que le permitieran hacer realidad su proyecto de convertir a Alemania en una potencia hegemónica en Europa. Andrés Manuel no tiene esas pretensiones. Y entonces me parece que no hay razones para establecer esto. Me parece que el señor Muñoz Ledo está cegado por su inconformidad, que puede ser muy legítima, pero que no le da ningún derecho a hacer este tipo de señalamientos. Es más bien una declaración efectista, como muchas de las que hace él. Recordémoslo bien, a lo largo de su historia y de su trayectoria, ha sido un personaje que se ha caracterizado por tratar siempre de ocupar una postura protagónica en los procesos políticos del país, y recurre mucho a este tipo de comparaciones, de analogías que no se sostienen desde el punto de vista histórico, tampoco político e ideológico, pero que son muy eficaces como instrumentos de propaganda. Entonces, francamente, pienso que el señor Muñoz Ledo se equivocó. Francamente, pienso que esta es una expresión de sus últimas actuaciones ya en la vida política. Está en el ocaso de su trayectoria política y me parece que no ha sabido enfrentar ese hecho con dignidad. Y en aras del protagonismo está incurriendo o ingresando en un camino muy peligroso que seguramente lo hará pasar a la historia, no como lo que pudo haber sido por sus contribuciones al desarrollo político de México, sino como uno más de los que en este momento crítico tiran la toalla y se pasan del otro lado. Pero hasta el otro extremo, Armando,
al otro lado, porque ni siquiera la oposición panista, vaya, ni siquiera Frena se había atrevido a calificar a López Obrador de fascista, lo acusaban de comunista, pero no se había atrevido a decirle de fascista. Y nada más para agregar un dato que a lo mejor les tienen algo que comentar ustedes también al respecto. Seguramente leyeron la entrevista que le hizo Proceso a Porfirio Muñoz Ledo antes, poquito después de que tomó protesta López Obrador y Muñoz Ledo queda en la presidencia de la Cámara de Diputados. Es una entrevista muy interesante porque ahí, entre muchas cosas interesantes que dice Muñoz Ledo, revela cómo es que llega él al acuerdo con López Obrador pidiéndole que lo lleve a él a la presidencia de la Cámara de Diputados, porque él quiere estar en ese cargo, porque le parece altamente simbólico terminar su carrera política en 2018, el inicio del fin de su carrera política, que es el inicio del fin de su vida por la edad que tiene, poniéndole la banda presidencial en el pecho a Andrés Manuel López Obrador. Para él, le dice Muñoz Ledo al periodista de Proceso, era muy importante eso, y dice, me acerqué con Andrés Manuel y le dije, yo no te pido nada, no quiero nada, solamente eso que para mí representará mucho. Y comenta que López Obrador pues habló con los legisladores de Morena y les hizo ver, les comentó lo que Porfirio estaba pidiendo y les dice si están de acuerdo, ¿verdad? Y pues los morenistas legisladores dijeron, pues sí, claro, ¿cómo no? Y así llega a la presidencia haciéndole a la presidencia de la Cámara, haciéndole una petición de intervención al presidente con su fuerza política. Después nos hemos dado cuenta que ahora que critica a López Obrador de autoritario, estuvo pidiendo un acto autoritario del presidente, que después de no haber quedado en la lista que estaba manejando Morena para diputados a reelegirse en el cargo, él le pedía a varios morenistas que firmaran una carta y se la hicieran llegar a López Obrador solicitándole ex profeso que él, López Obrador, interviniera ante Morena para que Porfirio quedara encabezando la lista de candidatos plurinominales y garantizar así su reelección. Y el presidente no aceptó eso, ¿no? Yo no estoy interviniendo en las decisiones de Morena para poner candidatos. Entonces, me llama la atención cómo puede criticar de autoritarismo y pedir un acto autoritario a su favor. Cuando no lo logra, ¿cómo es que se lanza en contra? Pero la otra cuestión es que ha convocado a Cuauhtémoc y a Ifigenia Martínez a reunirse para analizar juntos la situación del país y fijar alguna posición. Sabemos que se reunieron ya Cuauhtémoc Cárdenas, lo sabemos por Porfirio, lo supimos primero por él, porque rápidamente lo publicó en sus redes sociales y lo publicó con una frase que dice, escrita por él obviamente, los 3 grandes luchadores por la democracia contemporánea en nuestro país. Y en la fotografía están él, están Ifigenia y Cuauhtémoc Cárdenas. Hasta hoy no sabemos cuál ha sido, que haya salido algún posicionamiento de estas 3 figuras que sin duda alguna han tenido una participación importante, tuvieron una participación muy importante en la lucha por la democracia en nuestro país. Sabemos nada más que por ahí en una nota aislada, Cuauhtémoc Cárdenas en el transcurso de la semana dijo que pues él no se sumaba al proyecto de Porfirio, pero hasta ahí queda esta repercusión hasta ahorita. Sí se realizó esa reunión, pero no sabemos que haya habido ningún pronunciamiento todavía. ¿Algo que quieran a ustedes comentar al respecto? O si nos dicen, pues pasamos ya a lo siguiente. Pero sí me gustaría que dijeran algo, Daniel, Armando. Bueno, yo digo algo muy breve, ya lo que dijo Armando, lo que dijiste tú, Olga, me parece bastante suficiente.
Y me apena muchísimo ver a Porfirio Muñoz Ledo y también a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ifigenia Martínez, que son tres grandes personajes de la historia política de las décadas recientes. Personalmente me preocupa más el caso de Porfirio Muñoz Ledo porque lo conozco personalmente y tengo afectos por él cultivados en mi época de director de la Facultad de Derecho, en que fue nuestro invitado y dio brillantes conferencias. Un hombre progresista al que de pronto se lo está comiendo el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento muy doloroso, muy triste, muy lamentable, sobre todo en una persona de su grandeza, porque bueno, qué pena, me apena muchísimo que Porfirio esté llegando a la edad en que está, con ese tipo de conductas que destruyen aquello que finalmente tienden a contradecir la historia de vida que él ha tenido. Y bueno, pues lo lamento mucho por él, lo lamento muchísimo que haya entrado sobre todo en este momento, en el momento previo a las elecciones. Es muy lamentable, no agrego más. Muchas gracias. Armando. No, pues coincido con el juicio que hace Daniel. Es lamentable porque sin duda alguna Porfirio Muñoz Ledo ha tenido una trayectoria política muy destacada y ha estado siempre, digamos que, en el lado progresista, incluso en su militancia en el PRI. Lo recordamos como un funcionario de ese partido. Bueno, que mantenía... Armando, ¿no se había ido antes al lado a apoyar al PAN? En el 2000 fue el primer impulsor del voto útil. Acuérdate que se fue con Fox, dándole la espalda. Sí, pero yo me refiero, ajá, y bueno, no fue el único personaje de la izquierda que en esa coyuntura vio en la posibilidad de la alternancia el que se abriera la puerta para los cambios que requería el país. Yo no lo juzgaría tan negativamente por esa postura. En ese momento, seguramente que Cuauhtémoc Cárdenas ha de haber sentido una sensación de mucho desencanto por esa postura de Porfirio. Hay que recordar que en el 2000 Cuauhtémoc Cárdenas era candidato a la presidencia de la República por el PRD, compitiendo en contra de Vicente Fox. Y bueno, seguramente que esa actitud de Porfirio Muñoz Ledo debió haberle lastimado. Claro. Sin embargo, repito, yo no lo juzgaría tan negativamente si tomamos en cuenta que desde el punto de vista de la estrategia política, la derrota del PRI constituía en ese momento una necesidad o abriría una ventana de oportunidad para avanzar en la democratización del país. Algunos no lo creímos, pero muchos sí lo creyeron, y entre ellos Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, yo más bien planteo que en general su postura a lo largo de su trayectoria política estuvo del lado progresista, aún cuando fue miembro del PRI, formó parte de ese sector que podríamos llamar el sector nacionalista revolucionario del PRI, y mantuvo los principios de ese nacionalismo en sus discursos, en sus debates y en sus posturas al interior del partido. Fue la fracción del PRI derrotada por el neoliberalismo en 1982 y que dio como consecuencia el surgimiento de la corriente democrática y posteriormente la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y la formación del PRD unos años después. Bien. Pues ahí le dejamos por el momento, nada más porque nos pidió Daniel también hablar de este tema y era necesario hacerlo. Y pasamos al siguiente, si les parece, que es el que nos convocó para este lunes. Las acciones afirmativas a favor de los indígenas en una sentencia que, en mi opinión, es muy, muy interesante porque abrió esta posibilidad para los indígenas nativos y ya radicados en Baja California
de ser tomados en cuenta en sus derechos políticos electorales, considerando que vienen de una situación de discriminación estructural, histórica, y que necesitan, son un sector de la población que necesitan de políticas afirmativas para poder tener realmente acceso a la posibilidad de ser diputados, de ser regidores, ¿por qué no?, de ser alcaldes. Pero la iniciativa que se dicta, elaborada por la magistrada Janine Otálora, fue después de un proceso muy largo que le llevó a un indígena mixteco que vive en Tijuana. Él es académico, Edgar Montiel. Fue un proceso larguísimo, de septiembre de 2018, cuando él se dirige al Instituto Estatal Electoral de Baja California a preguntar cómo se van a aplicar las políticas afirmativas a favor de los indígenas en Baja California, y se encuentra con que el instituto le dice, no, aquí no, eso es para allá, para los estados que tienen por lo menos 40% de población indígena, aquí no. Y esa respuesta, yo lo estoy diciendo coloquialmente, pero esa respuesta la da también el Tribunal del Estado, y luego la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara ratifica la sentencia del Tribunal de Baja California, y finalmente este indígena Edgar Montiel logra que llegue a la Sala Superior, donde en manos de Otálora se analiza el tema y se elabora la propuesta, que finalmente se convierte en sentencia hasta 20 de febrero de 2019. Más de un año y medio, algo así, año y varios meses le llevó este proceso, que ya no se pudo aplicar la sentencia en el proceso de 2019. Era para que se aplicara en 2019, pero los magistrados ya unánimemente votan a favor de esta acción afirmativa, pero ya hay una diferencia en cuanto a si se puede aplicar o no en el 2019. Hubo un magistrado que decía, o más, que decían, sí se puede, el instituto pudiera aplicar, o que se deje en manos del instituto la decisión de si se puede aplicar ahora, ¿no? Total que finalmente se decide que se aplique en las elecciones de 2021, y ustedes, amigas y amigos de Cuatro Vientos, pues saben lo que ha pasado. Por lo menos 8 políticos de 2 partidos, sabemos, pues que son mestizos, pues se han autoadscrito o han buscado aparecer como representantes de etnias originarias y radicadas en Baja California, y con ese carácter se han registrado como candidatos, aprovechando esas posiciones que debieran ser para, según la sentencia, indígenas vinculados a sus comunidades, hombres y mujeres indígenas. Pues me gustaría mucho, Daniel, que empezáramos con tu análisis, porque tiene que ver con lo que es tu materia, ¿verdad? El derecho constitucional. Bueno, voy a decir un par de cosas y luego escuchamos a Armando y vuelvo yo también, porque el tema presenta muchas aristas. Primero diré que la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una sentencia extraña. A los ojos de cualquier abogado ordinario, común, parecería casi tan extraña como la sentencia de la Suprema Corte que autorizó la consulta de los expresidentes, que ya ven que provocó mucha comezón en los sectores duros del mundo jurídico, en los sectores enclaustrados en los conceptos clásicos del mundo jurídico, que vieron en esa sentencia de la Suprema Corte una irreverencia al mundo jurídico. ¿Cómo que se va a consultar si hay una acción penal o no contra los expresidentes? ¡Qué barbaridad! Nunca escucharon bien al ministro Saldívar, no tuvieron ganas de escuchar el voto el discurso del ministro Saldívar, ampliamente explicativo y justificatorio de esa decisión que finalmente tomó la mayoría de la Corte. Me atrevo a hacer esa comparación
porque la sentencia de la Sala Superior es la Suprema Corte Electoral. No se llama Suprema Corte Electoral, pero lo es. Sí. Es la última palabra en asuntos electorales y no todos los asuntos llegan a ella. No todos los asuntos pueden llegar hasta la Sala Superior. Hay muchos que ya mueren. Lo que resuelva una sala regional como la de Guadalajara es la última palabra, salvo excepciones bien marcadas en la ley, pero que la Sala Superior ha extendido, ha hecho más extensas. Entonces, en este caso, la Sala Superior examinó lo que dijo la Sala Regional de Guadalajara y consideró que sí procedía. Ese es el primer punto de extrañeza interesante. Dijo la Sala Superior, sí procede que yo reconsidere la resolución de la Sala Guadalajara porque esa resolución contiene una interpretación directa del artículo 2 de la Constitución Federal. Entonces, desde el momento que está haciendo una interpretación constitucional directa, eso me compete a mí. Todas las interpretaciones constitucionales directas pueden ser elevadas ante la Sala Superior. Ese es el criterio que siguió. Un criterio que ya había aplicado antes a 1 o 2 casos en años recientes. Y bueno, ese es en primer lugar un poco extraña la sentencia porque sí es visible, es notorio que a la Sala Superior le gustó el tema. Lo voy a decir de esa manera, le gustó el tema para entrar al análisis. Le gustó el tema. Igual la Sala Superior pudiera haber dicho, había muchos argumentos con los que podía haberse cobijado para decir no puedo yo revisar esa resolución de la Sala Guadalajara, pero dijo sí la voy a revisar. Y entró al asunto. Otro caso, otro punto extraño. Fíjese usted, lo voy a decir con mucho cuidado. Todos los fallos judiciales, todas las sentencias judiciales están referidas a un momento histórico que ya pasó. Se está juzgando algo que ya decidió una autoridad con anterioridad. Esto ya está decidido en instancias inferiores y yo, tribunal, voy a revisar si la autoridad que resolvió hizo lo correcto o no. Entonces, los efectos de una sentencia cualquiera se retrotraen en el tiempo. Pero esta no. Esta no. Ese es el punto más progresista de la sentencia de que estamos hablando. En esta sentencia la sala dijo, me doy cuenta claramente de que a esta fecha ya no se puede, lo que yo resuelva aquí no puede surtir efectos en el proceso electoral 2019. Porque ya estaba avanzado el proceso de precandidaturas. Ajá, ya esto está muy avanzado. Y por tanto, si la Sala Superior se hubiera comportado con la normalidad con que se comportan los jueces ordinariamente, habría dicho, el asunto ha quedado sin materia y voy a sobreseer, ya no tiene materia esto, ya lo que yo sentencie ya no va a surtir efectos en el proceso en el que se dio el problema. Pero entonces le dio un efecto futuro. Le dio un efecto futuro. Esto es rarísimo, esto no lo hacen los jueces. Equivale, y lo voy a decir con toda cuidado, con toda prudencia, equivale a convertirse en legislador. Es como si la sala hubiera invadido el terreno del legislador y dijo, ok, ya no se puede en el año 2019, en este proceso ya no, pero vendrá otro. A la vuelta del tiempo vendrá otro allá se puede aplicar. Entonces impuso la sala al Instituto Estatal Electoral de Baja California un deber que yo no sé si el instituto ha hecho algo o no, pero le dijo, ponte instituto,
ponte pronto a establecer las reglas. Tienes el deber de establecer las reglas para la participación de los miembros de comunidades indígenas en las candidaturas. Ponte a hacerlo, ponte a hacerlo. Y ten cuidado de que autorices la participación de personas, esas palabras que tú acabas de decir, Olga, personas indígenas con vínculo comunitario. Esa es la clave. Así es. Número uno, tienes que ser un indígena. No se trata de que te declaras indígena porque tú quieres declararte indígena, no. ¿Eres indígena o no lo eres? Y luego, que seas un indígena que no se desarraigó. Hay muchos indígenas que son indígenas de sangre y todo, pero se desarraigaron de la comunidad, se fueron a otro lugar a ganarse la vida, lo que sea. Ya no están ahí, ya no conviven, ya no tienen los hábitos de su comunidad. Es el desarraigo. Eso no, dijo también la sala, no. Personas indígenas con vínculo comunitario, es decir, no desarraigados. Entonces, es muy claro que lo que ha pasado, no solo en Baja California, por supuesto, con los conocidos casos de Miriam, la diputada, y de Rigoberto Campos, no solo en Baja California, en muchos otros lugares del país ha sucedido cosas de este tipo, donde gente abusiva, se disfraza de indígena, se declara indígena y dice, me autoascribo, como si eso lo convirtiera en indígena, ¿verdad? Bueno, en fin, hasta ahí llego por el momento y le seguimos. Sí. Armando, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema? Bueno, yo creo que es el reflejo de cómo en nuestra sociedad han venido cobrando mayor relevancia temas como este, que en años anteriores, en décadas anteriores, pues prácticamente estaban totalmente ignorados en la vida, no solamente en la vida política, sino también en la vida legal judicial. No se habían reglamentado, es más, no se consideraban hasta cierto punto importantes estos temas. Y el hecho de que en los últimos años se haya venido avanzando, pienso yo que de manera acelerada, en el reconocimiento de estos derechos, en la adecuación de las leyes, del marco legal del país, para que se puedan ejercer efectivamente estos derechos, pienso yo que se ha avanzado. Refleja precisamente este cambio y que no ha sido resultado de la concesión graciosa del Estado o de algunos personajes, sino que ha sido el resultado de la lucha de los movimientos sociales de diverso tipo, ya sean de la diversidad sexual, ya sea en contra de la discriminación por cuestiones de raza o de etnia, como le queramos llamar, el caso de las mujeres, por ejemplo, que han venido colocando dentro de la agenda pública, de la agenda política, estos temas y se han venido abordando y resolviendo. Aquí yo traería a colación el pensamiento de un politólogo, filósofo italiano, Gramsci, que en su análisis de la lucha política que se desarrolla en las sociedades modernas, él vivió en la época, digamos que en la primera mitad del siglo XX, cuando ya la revolución industrial se había consolidado, tenía tiempo funcionando y el mundo ya era un mundo distinto. Y la lucha política en los países europeos, países que económicamente habían logrado un desarrollo importante en virtud de su incorporación temprana, vamos a llamarlo así, a la revolución industrial,
él hacía el análisis y planteaba cuestiones novedosas en su momento con relación al tema de cómo se daba esta lucha política. Y él hablaba de que las clases dominantes ya no dominaban solo por la coerción física, a través de mecanismos, vamos a llamarle así, duros de control social, como podrían ser, por ejemplo, los cuerpos represivos, el ejército, las policías, etcétera, que era como, en buena medida, en la época de los regímenes de las monarquías absolutas, los monarcas mantenían su dominio. Eran señores de horca y cuchillo. Bueno, en las sociedades modernas ya la dominación era distinta, y él hablaba que existía un aspecto de la dominación que era por consenso, convencer a la gente de que así eran las cosas y que por lo tanto aceptaran esa condición. Y él decía que en las sociedades modernas había una lucha constante por lo que él definió o él llamó la hegemonía, ¿no? Y él decía que independientemente de que una clase social o un grupo social mantuviese una posición hegemónica en una sociedad y en consecuencia impusiera su forma de ver las cosas, los grupos en resistencia, y en la medida en que esa resistencia fuese desarrollándose, iban colocando sus demandas, ¿verdad?, en los proyectos nacionales. Y entonces el análisis de los proyectos nacionales no podía hacerse en blanco y negro, en decir, a ver, ¿quién domina tal clase? Entonces este proyecto es un proyecto que corresponde totalmente a los intereses de esa clase. Gramsci decía, no, porque los grupos en resistencia de alguna manera van colocando sus demandas. Y en la necesidad de que las clases dominantes puedan seguir ejerciendo ese dominio, conceden a esos movimientos sociales ciertas cuestiones. Me parece que eso es lo que pasa en México. Los grupos indígenas, los grupos étnicos han venido realizando movimientos sociales, han ido colocando sus demandas en la agenda nacional y, bueno, el neoliberalismo tuvo que ceder en algunas cuestiones y ahora con la cuarta transformación, pues con más ganas. Y entonces se explica que esto esté pasando en este momento. Sí. Bueno, muy interesante porque pues habla de estas acciones afirmativas como una necesidad para poner piso más parejo en el acceso a los derechos humanos, principalmente, y el respeto a estos derechos, en este caso en el área política electoral, de la que si le das una revisión, pues todavía nos vanagloriamos en la historia de que un indio de Oaxaca llegó a ser presidente de la República como algo que sucedió casi como cosa de otro mundo, ¿no? Y en la actualidad, pues vemos a los partidos políticos, a candidatos de diferentes partidos políticos, pues buscando aprovechar esos espacios que se abren en un país que está avanzando en este momento hacia la democracia, y aprovechando los espacios, yo digo que se vale el término, para pervertir, para prostituir estos avances democráticos que se van logrando. Preguntaba hace un momento Daniel, o comentaba que no sabe él qué hizo el instituto respecto a la orden que le dio el Tribunal Electoral. Bueno, pues el Instituto Estatal Electoral se dedicó, Daniel, a realizar, como la ley manda, una serie de consultas con las comunidades indígenas, obedeciendo normas nacionales e internacionales. Miembros del Instituto Estatal Electoral se dieron a la tarea de ir a las regiones donde están los indígenas, principalmente los que tienen más población indígena, y convocaron ahí a reuniones regionales. Estuvieron en San Luis, en San Quintín, estuvieron en Tijuana, estuvieron en Tecate, no recuerdo qué otras partes, pero hicieron 5 reuniones con comunidades indígenas, convocando a todos a asamblea, como es tradición de los indígenas reunirse en asambleas. Y en esas asambleas llevaba 2 propósitos el instituto. Uno, darles la información a detalle de esta sentencia, hacerles saber el derecho de la política afirmativa que tenían ahora,
y pedirles que resolvieran, ¿verdad? Que resolvieran ellos su participación. También el Instituto Estatal Electoral tenía que cumplir otra obligación y se supone que la cumplió o la está cumpliendo, que es ordenarle a los partidos políticos que inscribieran a candidatos indígenas, como la resolución, la sentencia lo dice, 2 candidaturas en diputados de mayoría, hombre y mujer, y una candidatura, por lo menos una candidatura más a diputado plurinominal o diputada plurinominal, considerando siempre la equidad de género, la paridad de género en la integración completa de las propuestas de cada partido. Esto lo hizo el instituto después de un proceso largo también, relativamente largo, en el que cuando se les dio la indicación, cuando emitió las normas el instituto, los partidos políticos en asamblea del Instituto Estatal Electoral, en el Consejo General, dijeron que no entendían nada de eso, no sabían, que por favor les explicaran, pero que no les explicara el Consejo, que no se los explicara el presidente del Instituto Estatal Electoral, que eso que estaba haciendo el instituto, esas normas que estaba estableciendo con base en esa sentencia, que de hecho muchos ya la conocían desde que se dictó el 20 de febrero de 2019 y le dieron la vuelta, ¿verdad? Bueno, desde entonces dijeron, no lo entendemos, y le pidieron al instituto que le pidiera al Tribunal Estatal de Justicia Electoral que les explicara cómo aplicar esa sentencia. Oh. Y entonces el tribunal da unas recomendaciones, dice, bueno, pues la sentencia se tiene que aplicar así y así, y se hace un galimatías porque de decisión propia se incluye también los derechos de las personas de la diversidad sexual, de los discapacitados, que yo entiendo, o corrígeme tú, Armando, si estoy equivocada, a nivel constitucional únicamente están ahorita considerados así, de minorías, bueno, no minorías, sino las mujeres como paridad de género y los indígenas como políticas afirmativas. Y aquí pedían, y estos también, y estos también. Y entonces hubo de nueva cuenta inconformidades por parte de indígenas, que se va el caso a la sala regional, y la sala regional emite una sentencia, una resolución que les dice, aplíquese la decisión de la sala superior como está. Y la sala superior como está dice que son políticas afirmativas para indígenas vinculados a su comunidad, y lo que ya he dicho, 2 diputados de mayoría, un plurinominal, 1 a regidor en cada municipio, excepto Ensenada, donde tienen que ser 2, considerando toda la región, todo lo que todavía es Ensenada, que aquí están asentadas de los indígenas que hay en el estado, el mayor porcentaje están en Ensenada, ¿no? En el municipio de Ensenada, porque todavía se está considerando a San Quintín, dado que San Quintín todavía no está constitucionalmente con autoridad y participación para integrar su ayuntamiento. Entonces, esa fue la resolución, sí actuó el instituto. Lo que sucede es que ya algunos que se quieren pasar de listos recurrieron a esta idea de la autoadscripción, que también es un derecho, ¿verdad? Autoadscribirse como indígena. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, aquí de Eduardo Vega, que fue director de Bienestar Social, que en ese carácter de director de Bienestar Social en el ayuntamiento de Armando Ayala, participó en 3 eventos en comunidades indígenas. Estuvo en un evento donde fue el Día Internacional de las Lenguas Madre, de las Lenguas Indígenas. Allí estuvo representando al municipio. Estuvo en otra reunión de estas que hizo Armando Ayala, que se llamaba El Presidente Contigo, algo así, que iba a las comunidades. Y entonces, pues ahí había indígenas y ahí estuvo Eduardo Vega. Y no recuerdo la otra, ¿verdad? Pero estuvo en 3 reuniones y le pidió al encargado del área indígena del ayuntamiento, a Salomón, no me acuerdo, Salomón, que le expidiera un documento donde dijera
que está vinculado a comunidades indígenas por el trabajo que hizo de estar en 3 reuniones. Y Salomón le dice, sí, efectivamente estuvo en 3 reuniones en estas, ¿verdad? Y ese papel lo da por válido el instituto, al menos hasta ahorita sabemos que lo da por válido porque está registrado en la planilla. Por el estilo estuvieron los demás, ya en varios casos, en el caso de Ensenada son 4 los casos, 2 regidores, incluyendo Eduardo Vega, que ahora va, como debe ser la política afirmativa para los indígenas, en el primer lugar de la lista de regidores. Porque además también eso establece la ley, que deben estar en los primeros 3 o 4 lugares los que van de regidores, y también en los primeros lugares pluris, el que va de diputado plurinominal, y deben estar postulados por sus partidos o los partidos que los postulen en los distritos donde tengan posibilidades reales de ganar, donde la tendencia histórica del partido le permite presumir que puede darle posibilidades de triunfo a esos indígenas. Entonces, bueno, eso hizo Eduardo Vega, eso hizo Armando Ayala con esta planilla, ¿no? Y bueno, eso hizo Miriam Cano, que ella no se metió en problemas, no pidió que nadie le diera un documento de reconocimiento de que es indígena para presentarlo al Instituto Electoral. Ella se puso un huipil kiwi, perdón, un huipil triqui, es que como es una champonada, yo lo digo kiwi, un huipil triqui. Fue y se tomó una foto con 2 indígenas triquis con su huipil y dijo, yo me autoascribo como indígena, yo soy, y dice que la comunidad le da un reconocimiento por su trabajo que ha hecho como diputada, ¿no? Junto a la comunidad. No es un trabajo que ella ha hecho como triqui, sino como diputada, pues ha hecho un trabajo. Creo que les llevó pintura para que pintaran una escuela y cosas así, ¿no? Y bueno, el caso de Rigoberto Campos, pues también ustedes lo conocen. Él fue a pedirle a la comunidad Cucapá de una comunidad que queda... Pozas de Arvizu, se llama. Pozas de Arvizu. Cucapá. Pero no de este estado. De Sonora. De Sonora. De Sonora, sí. Y va y les pide un documento que presenta al Instituto Electoral para inscribirse como Cucapá. Y entonces, pues en varios casos, incluido el de Rigoberto, pues hay desmentidos, hay la gente de los Cucapá, de esa comunidad de Sonora, pues ya dijeron que fueron engañados, que Rigoberto fue y les pidió un documento donde les pedía su apoyo, pues para la lucha por la defensa del agua que él ha estado realizando en Baja California, y que no supieron que iba a utilizar ese documento para hacerse pasar por indígena, ¿verdad? Y tener su candidatura a diputado. Así han salido varias denuncias, que muchas trascendieron públicamente, aquí las hemos dado a conocer. Javier ha estado escribiendo sobre este tema, y la cuestión es que sabemos que en algunos casos ha habido ya inconformidad por la vía legal. No sabemos todavía qué vaya a suceder, pero hay un antecedente. En San Luis Potosí, el famoso Mijis, ¿verdad? Un diputado de Morena que busca reelegirse, Pedro César Carrizales, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitó la candidatura, porque él se hizo pasar por indígena para registrarse, pero allá fueron las autoridades municipales quienes desmintieron y dijeron que el documento que presentó el Mijis ante el Instituto Electoral diciendo que era indígena, pues no, que ellos no le habían expedido ningún documento, o sea que un documento falso. También aquí se habla ya de documentos falsos, ¿no? En otros casos de otras candidaturas, ¿no? De los regidores de Ensenada, de los que quieren reelegirse o reelegirse como regidores en Ensenada. Esa es la situación, Daniel. Con eso te respondo a lo que preguntabas y haznos tus comentarios. Bueno, pues me parece hay motivos suficientes para retirarles esas candidaturas. A mí me parece muy obvio que hay motivos suficientes para retirarle las candidaturas. No tengo información suficiente de si están impugnados
dentro del tiempo correcto y por las vías correctas. Eso es lo que no sé. Pero bueno, hay motivos suficientes. Y es muy penoso porque el caso, por ejemplo, de Rigoberto Campos, que es el que yo ignoro menos aquí en Mexicali, pues es un dirigente que es un dirigente campesino que enarboló de manera muy bien las banderas de la defensa del agua y de la lucha de los campesinos y de los colonos de Mexicali. Pero es una pena que en una situación como esta no tenga el escrúpulo, no tenga escrúpulos necesarios para una cosa tan obvia, ¿no? Oye, tú no eres indígena. Oye, ¿te pareces bien? ¿Te pareces si pusiéramos una foto de Hernán Cortés y una de Juan Diego? Pues él se parece mucho más a Hernán Cortés que a Juan Diego, ¿no? Es una pena. A mí me apena mucho porque Rigoberto, al menos en su momento, fue un dirigente muy destacado, con posibilidades de que su persona prendiera como un líder importante, al menos en la región de Mexicali. Y así hace falta, aquí hace mucha falta líderes limpios, honestos. Y bueno, me apena mucho ver esto último. También me apena muchísimo verlo, por supuesto, me apena muchísimo verlo adscrito. Tiene dos adscripciones recientes, ¿no? La de indígena y la adscripción al janquismo, al janquismo, que también me parece tan lamentable como esta otra. Pero bueno, ahí sí ya es cuestión de cada quien sus intereses, ¿no? Eso es lo que puedo decir por el momento. Antes de darle la palabra a Armando, quiero hacerte una pregunta, Daniel. Venga. Mira, en esta sentencia que estamos comentando, la magistrada Otálora mencionó algo que me llamó muchísimo la atención. Dice que el artículo 2 constitucional, pues en efecto establece esos derechos de los indígenas y que no define un porcentaje de cuánta población indígena debe haber para que puedan tener ese derecho, ¿no? Sí. Pero además dice algo muy interesante. Dice que ella va a entrar al fondo del asunto, a la interpretación de este artículo constitucional, analizando también lo que decíamos hace un momento, la discriminación estructural histórica de que han sido objeto los pueblos indígenas, y menciona una palabra que me gustó, me atrajo mucho la atención. Dice, hay que desarrollar un ejercicio hermenéutico para poder llegar al fondo del análisis de esta acción afirmativa que puede nacer de una interpretación correcta de ese artículo 2 constitucional. Y entonces dije, pues, ¿qué es esto del término hermenéutico? Y resulta que me he encontrado con que la hermenéutica viene de unas palabras también muy bonitas, hermeneu, que significa descifrar, tecne, que significa arte de descifrar, y ticos, que se refiere a la expresión relacionado con. Es decir, el arte de descifrar, de interpretar exactamente lo que está relacionado con, en este caso, el artículo 2 constitucional y las acciones afirmativas para los indígenas. Entonces, en este análisis, en este ejercicio hermenéutico que hizo la magistrada, concluye que las acciones afirmativas deben ser efectivamente para los indígenas vinculados a su comunidad. No dice para cualquier persona que se autoescriba, que represente. No se trata de que tengan representantes, ¿verdad? Sino que sean ellos los que lleguen a esas posiciones de gobierno o a esas posiciones de elección popular. Así lo entendí, me pareció muy interesante, y me parece que esto que hace la magistrada Otálora puede dar pie, como decíamos la vez pasada, no es mi intención entrar a ese tema, lo podemos dejar para después, pero a la interpretación de las políticas también a favor de los ciudadanos en cuanto a las figuras de la democracia no representativa, sino la democracia, la participación democrática ciudadana abierta, ¿no?
las figuras del plebiscito, del referéndum, todo esto en una interpretación hermenéutica, como dice la magistrada Otálora, ¿no? Te quería preguntar sobre esto. ¿Qué significa eso? Bueno, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la ley. Eso significa, la hermenéutica es la interpretación de la ley. ¿Por qué la ley se tiene que interpretar? ¿Por qué los textos jurídicos se tienen que interpretar? Porque todos, sin excepción, todos tienen más de un significado. El que lee un precepto legal puede darle las más variadas interpretaciones. Entonces tiene que haber un conjunto de conocimientos que sirven para leer correctamente las normas jurídicas, y a eso se le llamó hermenéutica, la hermenéutica jurídica. ¿Y por qué se tuvo que inventar la hermenéutica jurídica? Pues porque el mejor ejemplo que se pone para explicar esto, pues es que en algún momento Napoleón, el gran Napoleón, el chaparrito Napoleón, gran Napoleón, mandó a hacer un código civil, y su consigna a los redactores del código civil fue: quiero que escriban con toda claridad todos los problemas que puede haber y que les den una solución ahí, porque no me gustan los jueces, dijo Napoleón, los jueces y los abogados me molestan, me caen mal, entonces quiero que, ya sé que los jueces y los abogados le han hecho mucho daño a mi pueblo, y quiero un código extenso que no necesite interpretación, que sea todo tan claro que no necesite interpretación. Y bajo esa consigna se pusieron a trabajar un grupo de abogados de la confianza de Napoleón. Se aprobó el código, entró en vigor en 1804, y al poco tiempo Napoleón se dio cuenta de que los jueces con su código estaban también interpretando. Entonces, es muy clásica una expresión de Napoleón que dijo: oh, mi código está perdido, hijo, está perdido. Si lo van a seguir interpretando los jueces, pues entonces no sirvió mi código. Y lo que hizo, la solución que se le ocurrió a Napoleón fue crear una corte de su confianza, nombrar un grupo de jueces a los que le llamó la Corte de Casación, un grupo de jueces de su confianza para que resolvieran todos los problemas jurídicos con base en el Código Civil que él había hecho crear. Pero bueno, es que es imposible. Es imposible pretender que no se interpreten los textos legales, se tienen que interpretar. Luego, para eso está la Suprema Corte, ¿no? Para eso están todos los tribunales, sí, finalmente, y los últimos de la más alta jerarquía dan la interpretación, no necesariamente la correcta, dan la interpretación obligatoria. Por eso la magistrada Otálora dijo: voy a hacer un ejercicio de interpretación, y lo voy a hacer a la luz de todo lo que se ha dicho en torno a la necesidad de crear acciones positivas o afirmativas en favor de los pueblos indígenas. ¿Para qué se inventaron las acciones afirmativas? Pues para promover el desarrollo de los indígenas, de los pueblos, de los miembros de las comunidades. Para eso son las acciones afirmativas, porque han estado en una situación de desigualdad, de precariedad, de abandono, y el Estado tiene el deber de proporcionarles los elementos, los instrumentos para progresar, para avanzar. Y vino aplicados a la política electoral. Bueno, la magistrada dijo: tienen que ser indígenas. Es muy obvio, además es una interpretación bastante correcta, bastante clara, y lo dijo con una enorme claridad. Tú pronunciaste la expresión al principio y la repito: personas indígenas, no cualquier persona indígena, no basta ser indígena. Aunque lo seas, puede ser que seas un indígena que se desarraigó de su comunidad y ya no reúne los requisitos. Entonces, personas indígenas arraigadas en la comunidad, vínculo comunitario, dijo el tribunal finalmente, ¿no? El tribunal finalmente. Eso es. Oye, Daniel, ¿y tú a qué autoadscripción indígena te estás poniendo hoy con tu camisa?
Pues estoy viendo aquí en la pantalla que estoy desperdiciando mi camisa porque todavía no me autoascribo, güey. Ah, qué caray. Está padrísima. Armando, nos gustaría mucho a mí conocer tus puntos de vista, por favor, si fueras tan amable. Voy por un poquito de café, los escucho. ¿Cómo no? Que vemos la camisa. Sí. A la otra me voy a poner una guayabera que me regalaron en Oaxaca. Bueno, fíjense que es interesante esto. Me recordó, tuve que leer por cuestiones pues de mi trabajo como profesor en el Instituto McLaren, en una materia en la que analizamos los proyectos educativos. Tuve que leer esta obra de Montesquieu que se llama El espíritu de las leyes, Sí. que esencialmente lo que plantea Montesquieu en esta obra es que las leyes obedecen a una circunstancia, a un momento social e histórico determinado, y que se elaboran con el propósito de normar ciertas circunstancias para poder resolver posibles conflictos que se presentan en una formación social histórica determinada. Y que él de ahí deduce que la aplicación tal cual de una ley creada para ciertas circunstancias y que se pretenda aplicar en otras distintas, en otros contextos, sería prácticamente imposible que pudiesen ser funcionales, eficaces. Y aquí es donde entra el término de la interpretación, porque para poder entender una ley hay que analizarla no solamente en su texto gramatical, semántico, sino en su contexto histórico y social, a fin de poder determinar qué fue lo que el legislador quiso dar a entender con tal redacción. Y entonces, aquí es donde entra el conflicto entre la interpretación letrística, ¿no?, y la interpretación hermenéutica de la ley, ¿no? De hecho, la hermenéutica es una metodología para la investigación en las ciencias sociales, porque no se puede comprender un proceso social aislado de su contexto. Tienes que analizarlo de forma comprensiva, es decir, global, holística, de tal manera que consideres todos los elementos que intervienen en el fenómeno para poder comprenderlo y explicarlo en consecuencia. Entonces, esto de la interpretación o ejercicio hermenéutico es eso, entender cuál fue el verdadero significado que el legislador quiso dar a entender con tal redacción. Y entonces, en ese estudio, la magistrada debió haber hecho ese análisis y llega a la conclusión, lo que el legislador quiso poner acá es que para que esa representación fuese genuina, tenía que ser una persona con tales y tales características. Cosa que en el caso de Baja California, no puedo hablar por otros, se le sacó la vuelta a través de este recurso de la autoadscripción, que no es, desde el punto de vista que yo entiendo, menciona la magistrada, no es el criterio que debe ser utilizado. Entonces, ahí hay elementos en un momento dado para cuestionar estas candidaturas y en todo caso, si así procede, el de que sean corregidas por los partidos que las proponen. Ahora bien, sí es lamentable, ¿verdad? Pero es muy natural que esto suceda. Hay momentos en la vida de todos nosotros en los que hay que tomar decisiones que tienen que ser o congruentes con lo que uno pregona o en aras de otras cosas, echarle tierrita como los gatos, ¿no? Para que no huela tan mal y ya,
¿verdad? Y a mí me parece que ahí es donde las personas, como decimos luego, enseñamos el cobre. Exacto. Porque en aras de otras prioridades muy legítimas, yo no las pongo en cuestión, se busca la manera de sacarle la vuelta a una decisión que en estricta congruencia con ciertos valores, pues no debía de ser tomada esa decisión. Creo que aquí tiene mucho que ver una parte de esto, es decir, ese afán por lograr ciertos objetivos, vaya, de carácter personal, que pueden ser muy legítimos, y el problema de hacerlo de la manera adecuada. Y de, hasta cierto punto también, la ignorancia de conocer estos temas un poco más a fondo para poder tener elementos de juicio y tomar una decisión correcta. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿cuáles de estos personajes involucrados en este tipo de acciones, es decir, estos candidatos que se autoescribieron, ¿verdad?, entienden realmente el fondo del asunto? Yo no sé, pero dudaría que alguno lo supiera. Dudaría que alguno lo supiera. Y entonces, aquí ya me remito a una cuestión de la ética, ¿no? El juicio moral, es decir, el juicio sobre los actos de las personas, no se puede realizar sin considerar si la persona haya cumplido con dos premisas. Número uno, que haya tomado la decisión en libertad, es decir, sin coacción. Y número dos, con conocimiento de causa. Claro que lo conocía. Si la persona actúa libremente y actúa con conocimiento de causa, ahí sí se puede decir que moralmente cometió un error, porque a pesar de saberlo y de que nadie lo coaccionó, decidió hacerlo. Y entonces ahí la responsabilidad moral es inobjetable. Totalmente de acuerdo contigo. Si la persona no está en su libertad, lo coaccionaron para hacer algo, o además de eso, o independientemente de eso, la persona no está perfectamente consciente, hay atenuantes. Pasa como en otro tipo de acciones que se juzgan, ¿no? ¿Qué atenuantes hay? Es porque te ponen una situación que te obligan a hacer algo que te perjudica, no que te vaya a beneficiar. ¿Cómo te van a poner una pistola para que te vayan a perjudicar con una diputación? Sí. Entonces hay que considerar estos elementos, ¿no? Pero son ese tipo de decisiones en las que los seres humanos nos vemos ante esa enorme posibilidad de enseñar de qué estamos hechos. Así es. ¿No? Creo, Armando, creo, Daniel, Olga, que a final de cuentas esto que está sucediendo con el caso de las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, porque eso es lo que dice específicamente la sentencia de la Suprema Corte, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de las personas indígenas, viene a representar este momento de transformación, de cambio que queremos estar, que estamos enfrentando en este momento en el país. Se generó una situación muy similar, ustedes lo deben de recordar, en el sistema político mexicano y en el sistema de partidos políticos mexicanos, cuando se habló de las afirmaciones afirmativas a favor de las mujeres en materia electoral. Ustedes, no hay que olvidar eso. O sea, este es un problema que al final de cuentas toca siempre las membranas más sensibles del autoritarismo y el machismo patriarcal de los partidos políticos. Los partidos políticos en este país están dominados plenamente por los hombres. Y durante muchos años las mujeres estuvieron peleando por lo que han logrado finalmente, parece ser, equilibrar la situación político-electoral y partidista en México. Ahora lo estamos viendo con los indígenas. No es un asunto exclusivo de Baja California lo que está sucediendo, esta respuesta de los partidos políticos, de sus directivas y de sus grupos al interior de cada partido. También lo estamos viendo
que lo están jugando de una manera totalmente desleal y vergonzosa los árbitros electorales. Está tan por un lado el Instituto Nacional Electoral, y en el caso de varios estados de la República, porque créanme, yo le he dado seguimiento al tema y he estado al pendiente de qué está pasando con este tema en diversas entidades de la República, me he dado cuenta de que existe una integración de las autoridades electorales estatales también con los tribunales electorales en los estados. Los estados también, los magistrados estatales en materia electoral le han dado una cantidad de obstáculos al avance de esta acción afirmativa tremenda. Prueba de ello es de que a mí me ha tocado ver en las últimas 2 semanas, cuando menos unas 12 o 15 resoluciones de la Sala Regional de Jalapa, de la Sala Regional de Guadalajara y de la Sala Regional de, más abajito, de Veracruz, creo que es. No es de Jalapa, es otra, perdón, ahorita me voy a acordar. Son tres salas que han dictado sentencias, y eso también es preocupante, porque un sector de los magistrados federales en materia electoral han decidido quitar las candidaturas a quienes se autoadscriben. Pues lo usurpan. Autoadscriben, vamos a decir la palabra ahorita para no meter más en broncas, la representación indígena. Pero en otros casos, ¿sí? Y uno de ellos a mí, la verdad, me gustaría haber estado en Palenque, Chiapas, para conocer el tema de una de las primas de Andrés Manuel López Obrador, que recurrió a esta figura y a ella sí le dieron, en Jalapa, le dieron el registro, finalmente lo conservó porque hubo quien lo impugnó. Bueno, esta disparidad de Daniel, no sé si esto sea, bueno, sí lo sé, pero me imagino que tú constantemente te estás dando cuenta de esta disparidad de criterios para definir sobre un mismo tema. Y eso, entonces, como que también forma parte de esta dinámica de que queremos arrancar, de que queremos cambiar las cosas, de que queremos comenzar a hacer efectivo el artículo 1 de la Constitución, que es de avanzada para Latinoamérica, en materia de defensa de los derechos humanos, pero como que ahí andamos. En este momento, no me voy a remitir a una crónica como la que ya hizo Olga, muy interesante, muy completa, pero el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral en Baja California se han coludido, porque esa es la palabra que yo puedo encontrar finalmente, para eliminarle a los auténticos indígenas, nativos o migrantes ya radicados aquí en Baja California, para negarles el acceso directo a lo que incluso pues, ellos mismos habían acordado. Y lo cierto es que llega a tal grado la despachatez de la autoridad, de una de estas autoridades electorales, que es el Tribunal Electoral de Baja California, que no resuelve todavía las 7 impugnaciones que se presentaron en contra de candidatos aquí en Baja California, cuando menos del Partido Morena y del Partido Encuentro Solidario. Al menos sabemos de dos partidos que están metidos en estos rollos. Y el asunto es que han retrasado la resolución para que entonces las personas que están en este momento inconformes con lo que se había hecho, que presentaron sus impugnaciones, de último minuto tengan que recurrir a una autoridad superior, que en este caso va a ser la Sala Guadalajara, y ya sabemos que la Sala Guadalajara posiblemente vayan a favor de estas personas, de estos candidatos políticos autoadscritos, y entonces lo van a llevar hasta la Sala Superior, para que ahí definitivamente este grupo de avanzada de magistrados que visualizan perfectamente bien de qué se trata esta acción afirmativa, pues van a tener que decidir que pues evidentemente lo que está sucediendo en Baja California también es totalmente ajeno al espíritu de esa resolución. La cuestión es si hay tiempo para que llegue hasta la sala superior. Quería preguntarte yo eso, Daniel. Sí. ¿Habrá tiempo para que llegue hasta la sala superior y que esta resuelva? Porque yo no le apuesto mucho ni al estatal, ni al Tribunal Estatal, ni a la Sala Regional de Guadalajara. Y creo que esa es la razón también, estos criterios diversos, que permite que gente que se quiere pasar de lista y que, como dice Armando, termine enseñando el cobre, bueno, pues le apuesten a que
va a haber alguna rendija por donde se puedan salir con la suya, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que les facilita también un manto de impunidad para pervertir la ley o pervertir el espíritu de la ley y agandallarse posiciones que no les corresponden. Entonces, ¿hay tiempo, Daniel, o no es tan importante el tiempo? Es importantísimo el tiempo, porque hay una regla constitucional que dice que las impugnaciones se acaban, terminan, se acaba, ya no se puede discutir a partir del momento cuando se trata de pleitos sobre posiciones electorales, se acaban cuando la persona que tiene la posición dada por las autoridades impugnadas toma posesión. Si tú ya tomas posesión, se acabó. Se sobresee cualquier impugnación. Eso tiene mucho que ver con el tortuguismo. Acá abajo en el instituto o en el tribunal electoral, le apuestan al tortuguismo para que la cosa vaya lenta, se ponen pies de plomo, botas de plomo y dejan los asuntos precisamente apostándole al calendario. Esa es una regla que está establecida en la Constitución y que ahí sí no tiene excepción. Si la persona impugnada toma posesión del cargo, se acabaron todas las impugnaciones. Mataranga, dijo la changa. En este caso, tomarían ellos posesión, el próximo congreso sería los federales, que hasta donde sabemos no hay ningún problema con los federales, pero los estatales vendrían siendo entonces el día en septiembre, el 1 de septiembre, sí, ¿verdad? Es en septiembre, creo, sí. El 1 de septiembre, ¿verdad? Ok. Híjole, bueno, Armando, creo, y aquí voy a ser muy directa, creo que la sentencia del tribunal establece también con mucha claridad las regiones del estado donde hay mayor población indígena y que por lo tanto pues debían de tener esta aplicación indudable de la ley, ¿no? Tan lo hace así que en el ayuntamiento de Ensenada dice hay 2 regidores mínimos indígenas, en los demás 1, porque considera pues que Ensenada tiene la mayor población indígena de los indígenas que habitan en el estado. Pero no solo tiene eso en términos numéricos, en términos cualitativos, Ensenada con su Valle de San Quintín tiene un semillero de liderazgos indígenas muy importantes que han sido históricos y que en el pasado reciente, en 2016, 16 cuando fue el movimiento, levantaron un movimiento, en 2015 un movimiento de trascendencia no solamente nacional e internacional, con la creación de su sindicato, liderazgos probados, liderazgos que tienen una trayectoria también política y militante. Y me parece que Morena se traiciona a sí misma cuando no voltea a ver esos liderazgos. San Quintín tiene líderes como Fidel Sánchez, que tú lo conoces, Fidel Sánchez de Gabriel, que por cierto en 2019 fue candidato plurinominal. Y todavía nos dimos cuenta que al 15 para las 12, cerquita de la elección, todavía estaba peleando en tribunales esta candidatura de la cual tú ibas como suplente, Armando. Y nos habla pues entonces de cómo en Morena también se ha estado trabajando en contra de estos derechos y estas políticas afirmativas. La pregunta es directa porque pienso que Morena era de todos los partidos el más obligado a voltear a ver a los indígenas, particularmente aquellos indígenas que tienen esta trayectoria de lucha que los identifica con las causas de Morena, que ellos mismos se han declarado obradoristas, que militan algunos de ellos en Morena y que se encuentran con un portazo en la nariz cuando tratan de aplicar para su favor sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer el comentario a ti en ese sentido. Me parece que Morena debe hacerse una autocrítica y mucho que corregir en ese terreno, querido Armando. Me parece que Daniel quería decir algo. No, nada más, pero antes de que, nomás un momento nada más,
Chinga, pues ya me olvidó lo que iba a decir. No te preocupes, ya. Es la pandemia, amigo. Es la pandemia de los tenía que decir algo de medio minuto, pero ya se me olvidó. Así que Ahorita te vas a acordar. Perdón, te acordaste de la comunidad indígena a la que vas a representar. Perdón, nomás iba a decir, tratando de rectificar lo que está diciendo Olga, Morena no ha traicionado a Morena. Las dirigencias de Morena han traicionado al morenaje. Ese es mi señalamiento. Los dirigentes como Mario Delgado han traicionado a Morena. Ese es mi señalamiento, es todo. Gracias. Acepto la precisión. Dale, Armando, dale, Armando. Bueno, yo coincido contigo en que Morena es el partido que más obligado está a cumplir con estas disposiciones, porque en su programa se habla claramente acerca de la necesidad de impulsar la lucha en contra de la discriminación a las comunidades indígenas. Y me parece que el sacarle la vuelta al cumplimiento cabal de esta resolución de la Corte a esta disposición de la norma en materia de representación indígena es un acto de discriminación. No me queda la menor duda. En la que están incurriendo, por una parte, las autoridades, con toda esta colusión que se da para negar ese derecho, es un acto de discriminación, finalmente, pero también de parte de género cuando va aplicado contra mujeres indígenas que aspiraban a ese cargo. Y también en este caso por los partidos que han recurrido a este procedimiento de la autoadscripción para sacarle la vuelta al espíritu, ¿no?, de esta ley. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una autocrítica severa en Morena y hay que buscar la forma de que esto se vaya corrigiendo. Hay que entender, y aquí recurro otra vez a lo que hablaba yo de la hegemonía, de que en el caso no solo de Morena, en términos generales, en la vida política nacional, siguen predominando las prácticas políticas propias del viejo régimen. Prácticas políticas en las que la representación genuina del pueblo o de las bases de los partidos es usurpada por las élites, por las oligarquías de los propios partidos. Y entonces las decisiones que se toman son decisiones que se adoptan en el marco de esas élites, de esas oligarquías, sin la participación, sin tomar en cuenta, sin promover el debate, digamos, entre todos los miembros del partido, y en consecuencia las decisiones son decisiones de carácter aristocrático, autoritario, oligárquico, no democrático. No democrático. Antes de dar por terminado el programa, porque nos hemos extendido un poquito. Y me gustaron tus palabras para concluir. Muy interesante. Alma Araceli Piña, maestra, estimada, muy querida la maestra, muchísimas gracias. Felicidades, por estar con nosotros, muy maestra, amable. Leticia Zamudio también está conectado con nosotros, Raúl Luna, Gabriel Santos, Martín Álvarez Figueroa, Roberto Urritia, Domingo Arce, Juan Carlos Zafa Barraza, Rodrigo Flores Espinosa, Robert Rodríguez dice también, fíjate, dice Porfirio Cárdenas, Porfirio y Cárdenas lucharon por la democracia, es una pregunta, dice puro vendido cobarde. También dice Porfirio siempre ha sido así, siempre ha estado en el lugar donde puede figurar, puede ser el PRI, el PAN, el PAR, el PRD, Morena, y en cuanto deja de figurar, se resiente. Fíjate que pues, en alguna forma podemos coincidir contigo, desafortunadamente también es una persona que gusta mucho de darle gusto a la vanidad. La vanidad mata inteligencia. Así es. Isabel Camacho Norgazaray dice, los mexicanos debemos estar indignados por la usurpación de los candidatos de origen indígena. Eso demuestra la grandeza de los pueblos originarios y devela la bajeza de esos dos candidatos. Bueno, en realidad conocemos casos de 7 casos, 8 casos. Los otros van para regidores. Los otros van regidores, así es.
hasta dónde llega la ambición. Muchísimas gracias. Mira, muchísimas gracias. También nos está mandando saludos desde Guadalajara, Rodrigo Flores. Rodrigo, muchísimas gracias. Rodrigo, Muy amable. fotógrafo, Muchísimas extraordinario gracias, fotógrafo. Rodrigo, muy amable. También Julia Valdés, saludos al licenciado Solorio, que yo creo que ya le dio pena y ya se fue a quitar la camisa. César Andrés, abrazo para todos, bonito programa. Dice, más que un portazo, dice César Andrés, en la nariz, es una puñalada por la espalda, querida Olga, sobre el tema de esto que está sucediendo. Oye, no quisiera que te fueras nada más. Oye, rapidísimamente, ¿quisieras hacer algún comentario, Armando? Oye, lo que sucedió el viernes y el sábado en Mexicali, una fiesta reúne a un grupo de agentes de seguridad, agentes estatales y agentes federales, tres de ellos de la Guardia Nacional, están en una fiesta el sábado, un convivio familiar, llegan los policías con sus familiares, sus hijos, y de repente se ponen a drogarse con drogas sintéticas, no sé si lo conocías, Armando, y tres de los agentes, 2 estatales, un guardia nacional, intoxicados porque les cayó mal el consumo de cocaína con fentanilo, 2 mujeres también muy graves, también fueron llevadas de urgencia, y el viernes pasado, en Mexicali, otro guardia nacional en Mexicali murió por una sobredosis. ¿Qué estará pasando, Armando? ¿Qué crees que esté sucediendo? Porque se supone que estos agentes pues debieron haber pasado exámenes toxicológicos de consumos de drogas y vemos que siguen estos viejos vicios en lo que se supone que ya no debería de existir. ¿Será la corporación? ¿Serán los jefes, Armando? No sé, no tenía conocimiento del caso. Pero bueno, es un secreto a voces de que en muchas corporaciones policíacas, incluso en el propio ejército, el consumo de drogas se da desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ciertamente hoy hay todos estos filtros para que las personas que ingresen a estos cuerpos acrediten no estar en esa condición de adictos a algún tipo de droga. Pero el examen solamente te dice en el momento en que vas a ingresar, pero ya estando adentro, pues yo no sé si periódicamente se hagan, debieran de hacerse para evitar que estas personas pudieran luego caer en las garras. Se supone que sí se hacen periódicamente y sin el vicio. Entonces hay corrupción. Porque de qué otra manera se explica, ¿no? Debe haber corrupción. Y yo creo que aquí las autoridades que han empeñado su palabra en actuar con honestidad en este gobierno, están obligados a actuar con la mayor severidad en este caso, y lo de menos es echar fuera a toda esta gente, ¿no? De las corporaciones policíacas. Oye, el de los niños, ahí, por favor. Bueno, Armando, muchísimas gracias. Terminamos el programa. Daniel muy bien. No regresó, se fue a presumir su camisa indígena a otro lado. Digo. Pero no, es que ya es tarde y tiene también que atender asuntos allí en su despacho. Agradecemos muchísimo la participación del maestro Daniel Solorio, del maestro Armando Duarte. Y nos vemos, quizá, si aceptas tú, Daniel ya aceptó, el próximo viernes, Armando, ¿sí? Para analizar este personaje llamado Han. Bueno, déjame ver cómo ando para el viernes. ¿Sí? Muy bien. Ándale, pues. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, pues muy amables amigos y amigas, Cuatro Vientos, les agradece mucho por su atención. Si les gustó el programa, por favor, compártalo con esto que lo están haciendo. Muchísimas gracias también por los likes que nos estuvieron dando. Y bueno, estamos a sus órdenes. Cuatro Vientos todavía tiene un programa más sobre temas de urbanismo. Así es, con Vos Romero. Vamos a hablar de los proyectos que están presentando candidatos y gobierno municipal para la ciclovía de Ensenada. Este viejo anhelo de los ensenadenses de contar con una ciclovía. Queremos ser una ciudad bicicletera. Bueno, Cuatro Vientos, Periodismo La Red. Hasta pronto, Armando, todas gracias. Las voces se encuentran. Y gracias, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Ausente, pero ahí está tu caballo, tu Pegaso. Que muy bien te representa. Hasta luego, amigos. Nos vemos en un ratito.